Muy buenas tardes, bienvenidos sean a esta presentación que lleva por nombre Sistemas de Información Gerencial. Les habla Joairita Vignora González, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Estado Zulia, específicamente la sede de Ciudad Ojeda. Para esta presentación tomaremos en cuenta y como base el mapa mental que se entregó en la última actividad. Hablaremos entonces sobre los sistemas de información. Primero vamos a hacer un repaso a través de su concepto o definición. Vamos a ir desglosando cada uno de los elementos que lo componen. Hablaremos entonces de cómo se clasifican estructurados y no estructurados. Luego hablaremos de sus funciones y los supuestos o cómo debería ser un buen sistema de información para que se cumplan con todos los requerimientos necesarios. Concepto. ¿Qué es un sistema de información gerencial? El sistema de información gerencial lo podemos definir como el conjunto de elementos o recursos que se entrelazan e interactúan entre sí con la finalidad de que la empresa u organización se alimente de la información necesaria que le permita desarrollarse, crecer y funcionar adecuadamente. Estos tipos de recursos pueden ser materiales, pueden ser el tipo de datos o de información, puede ser del tipo de recurso humano, recursos técnicos y recursos electrónicos de equipos o tecnológicos. Esto lo vamos a ir definiendo poco a poco a medida que van pasando las láminas. Comenzaremos entonces con el primer elemento, el recurso humano. La empresa no es la estructura o las paredes, la empresa está hecha de las personas que laboran en ella. Entonces podemos decir que el recurso humano, ¿verdad?, es la parte principal, es para quien va dirigido estos sistemas de información. Cada empresa tiene un organigrama. Ese organigrama refleja los cargos y qué funciones cumple cada cargo, razón por la cual si el sistema de información va dirigido a cada una de esas posiciones, a cada uno de esos cargos, es obviamente el sistema de información tiene que adaptar a las necesidades de cada uno de esos cargos. Aunque las empresas tienen estructuras distintas, prácticamente todas ellas tienen una forma de pirámide. Es decir, cuáles son las operaciones que cumplen las personas dentro de la empresa. Podemos decir que esta pirámide está compuesta entonces por las personas, el recurso humano, a quien va dirigido este sistema de información, y primero la base que se lleva entonces al procesamiento de datos. Podemos decir que en esta área todas las operaciones son muy importantes porque es el día a día en que la empresa se tiene que funcionar, trabajar, que es el papeleo, la transcripción de datos, entre otras cosas. Luego viene un segundo nivel, que es el área administrativa. En este sistema de información se va dirigido entonces para que funcione desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operacional, en funciones administrativas, el papeleo, entre otras cosas que son esenciales para que la empresa pueda funcionar. Y tenemos la cúspide, o la parte superior de la pirámide, donde el sistema de información está dirigido hacia la parte de la gerencia, donde supuestamente debemos enfocarnos, ¿no? La gerencia es la que toma decisiones no a corto plazo, como lo hace el nivel inferior, vamos a hablar del nivel administrativo, sino a largo plazo. ¿Cuáles son esas estrategias que deben suministrarse a la empresa para que ésta pueda seguir funcionando, pueda crecer y puedan tener una proyección hacia el futuro? El siguiente elemento o recursos son los financieros. Podemos decir entonces que la empresa sin recursos financieros no pudiera funcionar, ¿verdad? Estos recursos financieros van destinados primero hacia la materia prima, ¿no? Cómo conseguir la materia prima para que ésta pueda iniciar sus operaciones. También los recursos financieros van destinados a la parte administrativa, para que entonces
a través de las normativas y qué procesos se deben lograr y alcanzar para poder obtener esos resultados o esos productos que se desean. El siguiente elemento son los recursos tecnológicos. En esta época moderna se utilizan mucho los equipos electrónicos como las computadoras, los smartphones, así como también recursos tecnológicos para las comunicaciones. Quiero destacar que un sistema de información no necesariamente tiene que ser desde el punto de vista electrónico. Sin embargo, en esta época moderna que tenemos con tanta facilidad, sería un pecado no poder utilizarlos, porque esto nos va a permitir a facilitar los procesos, nos puede evolucionar mucho más rápido la empresa. Ahora, ¿qué tipo de equipos? Tenemos equipos del tipo de captura de datos, como tenemos escáneres, como tenemos entonces micrófonos, cámaras, así como también detectores de movimiento. Tenemos una infinidad de equipos electrónicos que permiten capturar la información, para que esta información pueda ser entonces llevada hacia la parte de proceso. Dentro de los equipos de procesamiento, obviamente están las computadoras. Allí el computador puede tomar esa información o esos datos, ¿verdad?, procesarlos. ¿Qué significa procesar? Bueno, se pueden calcular, se pueden comparar con otros datos anteriores, se puede tener un histórico. Eso va a permitir que la información se transforme, esos datos sean transformados en información y que esta información sea destinada a cada uno, ¿verdad?, de esas personas o a cada uno de esos cargos dentro de la organización en función de ese cargo. Luego tenemos los equipos de comunicación. De nada sirve tener la información si nadie la conoce. Entonces se deben de disponer, un buen sistema de información debe disponer de cómo comunicar esa información, ya sea a través del papel, a través de informes, formularios, a través de la pantalla, a través de mensajes, en fin, una enorme cantidad de equipos electrónicos que permiten hacer la transmisión de esa información, de cuáles son esos resultados. El siguiente recurso se refiere entonces a lo que son recursos técnicos. Aquí llamamos recursos técnicos, bueno, podemos decirlo que son las normas, conocimientos, sistemas, protocolos, procedimientos, software, herramientas técnicas, herramientas de medición que van a permitir que esos datos sean confiables. Y segundo, que la información resultante de esos datos, ¿verdad?, sean verídicos, que sean verificados, puedan ser verificados, y así la empresa pueda tomar esa información para tener proyecciones acertadas y que su poder de decisión, la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones en la alta gerencia sea la más adecuada. El sistema de información gerencial puede ser clasificado en estructural y no estructurados. Debemos recordar que los sistemas de información no necesariamente tiene que ser por medios electrónicos. Puede existir un sistema de información a través de documentos, en forma de archivos físicos. Esto es un poco arcaico, pero sin embargo eso abarca lo que es la conceptualización de lo que son sistemas de información. En los sistemas de información no estructurados, ahí cabría estos, ya que tiene la empresa la libertad de crear sus propios procedimientos y normas para poder trasladar la información, archivarla, almacenarla, etcétera. Y los estructurados, que son más rígidos, es porque ya tienen una forma, ya viene una estructura estipulada y se rige a través de estas normas y estos procedimientos que ya han sido creados específicamente para cada una de estas funciones, para cada una de estas etapas. Y esto va a permitir que la información llegue de forma adecuada a la gente adecuada y para que arroje resultados adecuados. Un ejemplo de los sistemas de información estructurados pudiera ser por ejemplo los inventarios. En esta área los inventarios tienen normas y procedimientos muy estrictos. Sin estos, imagínense, pudiéramos perder
no solamente la información, sino productos, que esto al final se revierte en costos. Los sistemas de venta, el área de ventas también es una forma de sistemas de información estructurados. Eso es muy importante, saber cuánto ha vendido la empresa y qué cosas ha vendido, que eso le va a permitir que la empresa siga funcionando, ¿okay? Saber cuáles son sus ingresos. Y obviamente la producción, gracias a que la empresa está produciendo, es que la empresa se puede mantener. Entonces el sistema de información debe arrojar con exactitud estas tres áreas. Inventario, qué es lo que se tiene, con qué se cuenta. Ventas, qué ha entrado de ingresos, qué se ha vendido, ¿verdad? Qué nos falta. Y producción, qué es lo que estamos produciendo en este momento y qué necesitamos para seguir produciéndolo. En los no estructurados, ¿okay? Ahí la empresa tiene la libertad de poder generar sus propias estructuras, de poder generar sus propios procesos, ¿verdad? Y poder trabajar en caliente, y planificar qué es lo que se va a hacer. En esta área, ¿no? Ahí entran lo que son las inversiones, ¿okay? La empresa, sabiendo con qué se dispone, bueno, ya tenemos estas entradas, tenemos esto, bueno, necesitamos entonces seguir creciendo. ¿Hacia dónde? Eso le va a permitir poder retribuir y tener inversión, porque para saber hacia dónde va la empresa, hacia dónde va la organización. Los proyectos van a permitir entonces que se puedan llevar un control, ¿verdad?, de cada uno de los recursos que se están utilizando, ¿verdad? Yo voy a través de la planificación, que esa viene a ser otro de las áreas. Planifico qué hacer, ¿verdad?, cómo hacerlo, en qué tiempo lo voy a hacer. El proyecto me va a permitir tener ese control de cómo se está haciendo, tener en tiempo, en vivo, lo que dice en caliente, ¿verdad? Es decir, mira, esto es lo que está sucediendo en este momento. Y obviamente eso va a la final, si todo sale bien, va a arrojar entonces cuáles son los habidos, ¿verdad? Las cargas positivas para poder invertir y obtener mejores resultados para el siguiente negocio. ¿Cuáles son las funciones de un sistema de información? Okay. Bueno, estas deben cumplir funciones muy específicas, ¿no? Y que son de mucha utilidad para el desarrollo de la organización. Primero, debe permitir la planeación, el tener la información actual, el tener la información en caliente, como dije anteriormente, me va a permitir poder planear cómo resolver esos problemas si es que se presenta algún problema y cómo se va a actuar. Siempre vamos a trabajar en función de metas, vamos a trabajar en función de qué cosas vamos a hacer, y cómo hacerlas. Luego, obviamente, la función de la organización me va a permitir a mí organizar cada uno de los recursos que yo tengo disponible y de esa forma que esa planeación o esos proyectos que tengo en mente se lleguen a la realidad. ¿Okay? En la organización debo tener entonces primero hacer lo siguiente, ¿no? O sea, funciones específicas, como hemos dicho, para poder llegar a estas cosas son diagnosticar lo actual, o sea, qué está pasando, cómo estamos, qué tenemos. ¿Okay? Ese diagnóstico me va a permitir arrojar cuáles son las necesidades de la organización. ¿Okay? Y esas necesidades de cada uno en cada una de las etapas de lo que es el proceso, ¿verdad?, de la creación de los productos o el proceso de cómo está funcionando la organización, la empresa. Teniendo entonces presente cuáles son esas necesidades y cuáles son los obstáculos o los nudos críticos que pueden surgir, podemos alcanzar las correcciones, corregir esas fallas, corregir y dar esas necesidades, suministrar, ¿verdad?, en positivo cuáles son esas necesidades de cada uno de los componentes de la empresa. Y por último, ya nosotros habiendo hecho las correcciones, volvemos a recalcular todo lo anterior para que de esa forma entrar en la planeación y ver cómo va a ser esa proyección. ¿Okay? Podemos, en función de lo que tenemos ahora, de lo que hemos visto en los históricos, podemos nosotros ahora proyectar hacia el futuro. Y eso es de suma importancia para la empresa.
Otra función de los sistemas de información viene a ser que proporciona dirección a la empresa, dirección a la organización. Es decir, quién lo hace, quién hace qué y con qué lo hace. Eso permite a la gerencia, ¿verdad?, poder revisar la gestión del personal de que dispone dentro de la empresa y ver si están realizando las operaciones o sus funciones se están haciendo de forma adecuada. Si no es así, entonces se toman los correctivos, ¿verdad? Esto va a permitir que la gerencia pueda entonces evaluar a los recursos humanos, ¿verdad?, y hacer los respectivos cambios que sean necesarios, ¿okay? La otra función viene a ser el control que va a permitir de la producción, es decir, qué hace qué hay, qué existe para hacerlo, qué falta para hacerlo, cómo conseguir ese recurso o esos materiales que hacen falta para poder producir y cuándo es necesario obtener esos recursos para que lo que yo estoy produciendo se haga en el momento adecuado para así atender a mi clientela. Los supuestos. Tenemos por supuestos, es decir, todo buen sistema de información debe arrojar los siguientes resultados. Primero, tener calidad, es decir, la información debe ser verificable, la información debe ser exacta y debe darse de forma oportuna. De nada me sirve tener una información si llega tarde. Siempre esa información debe estar presente en el momento que se requiere y se necesite. Luego, la cantidad de esa información debe ser la adecuada, ni mucho ni poco, sino la cantidad suficiente y necesaria para obtener resultados que se quieren o se necesiten. La cantidad y la relevancia. La relevancia se refiere a la importancia que va a tener este tipo de información. De nada me sirve a mí tener una gran cantidad de documentos o de datos que a la larga no arrojan ningún tipo de beneficio o valor agregado, sino que por el contrario lo que hace es acumular o llenar un espacio que más adelante se va a requerir. Entonces, en resumen, podemos decir que un sistema de información debe primero ser el apoyo gerencial. ¿A través de qué o por qué? Me va a ayudar a mí esa gerencia a la planificación. Me va a permitir a mí administrar mis recursos económicos y financieros. También desde el punto de vista de recursos humanos, ¿verdad? El sistema de información me va a permitir a mí controlar los procesos dentro de la empresa para poder obtener los productos que se requieren. Y sobre todo, ¿verdad?, me va a permitir a mí tener la información necesaria para la toma de decisiones que le va a dar dirección a la empresa, y de esta forma ella va a poder funcionar adecuadamente y seguir desarrollándose. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Joairita Vignora González. Hasta una próxima.